Vamos a hablar esta noche de Cecco Angiolieri, que fue un poeta que nació en Siena en el año 1265, justo en el mismo año en que nacía en Florencia Dante Alighieri. El padre de Cecco era un hombre que se había enriquecido en el comercio de las lanas. Cecco Angiolieri odiaba a su padre, vamos a decirlo inmediatamente. A los 15 años reclamó su parte del patrimonio y el viejo no le dio ni un guita. La negativa irritó al muchacho, que inmediatamente abandonó la casa familiar. Desde aquel instante no paró de quejarse al cielo y a cuantos se resignaban a oírlo. Se convirtió en un mendigo y decía que su estado se debía a la crueldad paterna. Durante algún tiempo anduvo por las calles de Siena. Según los cronistas, vivía de forma desordenada y disoluta. Es decir, no solo andaba jeteando, claro, sino que lo poco que le daban se lo gastaría en pavadas. Lo llevaron preso en 3 oportunidades por disturbios en la calle, y luego escapó de la justicia por acuchillar a un hombre en una taberna. Estaba huyendo por el camino real y llegó hasta Florencia y se escondió allí. Se escondió en el tugurio de un zapatero llamado Domenico Turini. El zapatero era un hombre sencillo y tenía una hija llamada Becchina, que era muy hermosa. Cecco Angiolieri se enamoró. Además, todas las noches el zapatero Turini tenía con Cecco conversaciones acerca de religión. Mientras los hombres conversaban, la hermosa Becchina lavaba jarros sobre una gran olla y cada tanto giraba para hacerle burla a Angiolieri. Parece que Cecco tenía la boca torcida y ella lo imitaba, así que era mala, me parece. Claro, sí, lo imitaba con malicia, seguramente. Pero sin embargo, fíjese usted, las bromas para Cecco no significaban sino acercamientos. Él pensaba que la chica le hacía bromas para acercarse a él. Lo que pienso yo siempre. Claro. Yo tomo cualquier cosa, cualquier dato, cualquier indicio por un acercamiento amoroso. Por ejemplo, si lo escupe en la cara. Y también digo, esta muchacha está tan enamorada de mí que me agrede para tratar de amenguar un poco el gran sentimiento que prácticamente le impide respirar. Bueno, muy bien. Por aquel tiempo comenzó a difundirse en Florencia el rumor de la pasión extremada que sentía Dante Alighieri por Beatrice, la hija de los Portinari, ¿no? La chica que no lo quiso. Dante cobraba renombre por sus cantos a Beatrice. No es tan bueno esto, ¿no? Que uno se haga famoso solo porque está enamorado de una tipa que no lo corresponde. Después la fama del Dante queda estigmatizado ahí. La fama del Dante creció en otro sentido, mucho más positivo. Bueno, aún los que eran poco letrados se sabían de memoria estos poemas que Dante había escrito a Beatrice. Y Cecco los escuchó y dijo al zapatero que eran malos versos. Le dijo, son malos versos. Pero Becchina le dijo a Cecco, te burlas de ese Dante, pero seguramente tú no sabrías escribir en mi honor ni un solo verso semejante. Lo desafió. Y Cecco Angiolieri supo que tenía que escribir algo bueno, porque si no iba a quedar con esa chica peor todavía de lo que ya estaba quedando.
compuso un soneto en honor de Bequina que no sabía leerlo. Y entonces él se lo recitaba y la chica se reía a carcajadas. Bueno, Angiolieri compuso no uno, sino 150 sonetos dedicados a Bequina, y la muchacha no le dio bolilla. A pesar de sus loas, la chica se casó con un vecino acaudalado. En realidad fue el zapatero, ¿no? Don Doménico la casó a la Bequina con un vecino acaudalado, un tal Barberino, que vendía aceite de oliva y otros productos. Las bodas se hicieron a comienzos de 1295 y dicen que Checo imitó la pena del Dante. Resolvió estar tan triste como se suponía que estaba el Dante. Pero no se rindió, Después del casamiento aprovechó una ausencia de Barberino, el vendedor de aceite, y golpeó la puerta de la muchacha y le declaró su amor sin sonetos. Otra vez, pero esta vez... ¿Pero la puerta quién es? Soy yo, escuchame una cosa, te amo. Sí. Según las crónicas, la muchacha lo besó en la boca. ¿Y entonces a quién le pasaba? Y después le dijo que no volviera a presentarse jamás. No, señor, estuvo bien. por favor. Sí, igual estuvo bien. Estuvo bien. Ya no sabía cómo... Le beso en la boca, pero rajada acá. Sí. Checo Angiolieri compuso entonces versos inflamados, pero inflamados por el odio. Volvió a su casa digo, de Siena, claro, en la casa paterna, y reclamó el dinero que había pedido ya en su adolescencia. Pensó que con esa guita a lo mejor podía conseguir el amor de Bequina. Pero el viejo Angiolieri no le dio nada. Le negó hasta un vaso de vino y lo hizo echar a patadas sin escuchar razones. Entonces el poeta regresó a Florencia, andrajoso y polvoriento. Agrega acá el cronista, no sé para qué. Aprovechó, le tenía bronca, claro. Y aprovechó ahora. Se le ocurrió entonces una última jugada. Se instaló en la puerta misma de los Barberini el apellido del vendedor de aceite que se había casado con Bequina, ¿no? Sí. Y amenazó suicidarse allí mismo. Y lo sacaron a patada. Dijeron, vaya a suicidarse a otro lado. Checo se sentía mísero y el dolor lo ahogaba y empezó a escribir otra vez. Leyó la poesía del Dante y la comparó pacientemente con sus sonetos a Bequina. Para él, los versos de Dante a Beatrice eran abstractos e incoloros, y los suyos, en cambio, estaban llenos de enjundia y de color. Fenómeno. Checo Angiolieri envió unos versos injuriosos a Dante. ¿Qué te pensás? ¿Qué sé yo? Claro. Se había ensañado con Alighieri por no haber podido conseguir el amor de Bequina. Bueno, nadie prestó atención a sus poesías ni a sus cartas y acabó por darse cuenta de su impotencia. Finalmente, cansado de alimentar su rencor en la inacción, se puso una caperuza vieja y se fue a luchar contra los güelfos negros para canalizar su odio. Los güelfos negros, ya se saben, en el partido que apoyaba al Papa Bonifacio VIII en la anexión de Florencia a los Estados Pontificios. Esa lucha no solo tenía motivos políticos. Dante Alighieri era partidario de los otros, de los güelfos blancos, que querían la independencia de Florencia. Entonces este tipo, el Checo, agarró y se hizo... Me hago del otro. Sí, dice, yo me hago del PRO. Sí. Dice, porque Sí, si este es peronista, yo me hago del PRO. Bueno, terminada la violencia, viajó a Siena, Checo, con un grupo de hombres. El viejo Angiolieri ya se había muerto. Entonces rompió los cofres donde su padre guardaba la guita, y a partir de entonces a todos se presentó como Checo Angiolieri, de noble linaje, señor de Archiroso
y de Montegiovi, más rico que Dante y mejor poeta. Bueno. Extraordinario, ¿eh? Murió en 1312, a los 47 años de edad. Con algunas vecinas de Siena, había tenido 5 hijos. Nunca volvió a ver a Bequina, y la pena de amor lo acompañó hasta el final de sus días. Escucharemos a continuación Me enamoré una vez, una ranchera que cuenta una tristeza amorosa y que fue compuesta evidentemente recordando el amor de Checo Angiolieri por aquella Bequina Turini. Sí, no sabemos si es directamente por ese ¿Cómo no romance, sabemos? pero podría. Para mí sí, señor. Podría ser. Es raro. El amante obsesionado termina mal en general. Sí, el amante obsesionado es lo peor que puede haber en el mundo, Y señor. bueno, pero hay otro tipo de amante que No. no se puede ser un Yo amante. le insiste el amante obsesionado. Pero en tal caso lo que dice Barton es el amante contrariado. Claro. El amante rechazado. Pero ya escribió Ahí, 150 para mí el Código Penal tendría que prever el encarcelamiento preventivo, por lo menos, de total, si se lo dan de a los cualquiera. enamorados contrariados. Total, se lo dan a cualquiera, Sí, como decís señor. vos. Todos Y tenemos usted derecho. lo vamos a llevar en carro, te van a buscar a tu casa Sí. y te señalan con el dedo y te posan, qué sé yo. Y dice, ¿por qué? Por enamorado contrariado. Sí, señor. 150 sonetos. Te dijeron que no 150 Claro. veces. Basta. Basta, flaco. Basta. No, realmente basta. Titero, estoy emocionado, Vio. Y mire que la emoción me va a impedir continuar. Lo sorprendió ahí. Me sorprendió, sí, realmente Fuxan. me sorprendió. Bueno, no importa. Ayer hablábamos de las hadas y en determinado momento surgieron las 7 hadas, que en realidad eran 8, del cuento La Bella Durmiente. Y nos acordamos un poco. Hemos tenido la idea de traer hoy el cuento completo de La Bella Durmiente, tal como es en realidad, sin simplificaciones y contando incluso algunas partes un poco demasiado dramáticas, ¿no? De manera que si hay niños cerca del receptor, será conveniente alejarlos, aunque sea a patadas. Porque este cuento, imagínense, no es para niños. Toda la verdad sobre la Bella Durmiente. La Bella Durmiente del Bosque. ¿Cómo le va a contar semejante relajo a un niño? Bueno, había un rey y una reina que no tenían hijos. Y pues pasaban los años y no engendraban. Se preocuparon muchísimo, hicieron toda clase de diligencias, visitaron a hechiceras, a brujas, además de las que desde luego hace todo el mundo. Parado en las 5 esquinas con toda mi complacencia, ¿Te gustaba mucho? por ver si engendro heredero, voy haciendo diligencia, dijo Borges. Y dijo Borges. Bueno, el caso es que de repente la reina queda embarazada. Epa. Ya ven que este cuento no es para niños. Ya van a venir. Sí. Quedó embarazada la reina, qué sé yo, y entonces el rey manda a buscar a todas las hadas del reino, cuando ya estaba próximo el nacimiento, para que le diesen a la criatura por nacer algunos dones. Se sabe que las hadas auspician los nacimientos y protegen a los recién nacidos, y si bien son criaturas mudables y un poco malévolas, suelen otorgarles algunos dones. Entonces convoca el rey a las hadas del reino para que le otorguen algún don a la criatura que va a nacer. Encuentran a 7 hadas y nace una criatura. Es una niña muy hermosa en realidad, porque la primera de las hadas le ha dado el don de la belleza. La segunda de ellas le da ingenio,
le otorga el ingenio, dice, va a tener el ingenio de un ángel. La tercera le proporciona gracia admirable en todo lo que hiciese. La cuarta, el don del baile. La quinta, el don del canto. La sexta, le da la facultad de tocar cualquier instrumento musical. Y la séptima tenía sus planes, pero estos planes se ven alterados. Porque las 7 hadas son convocadas al palacio, son obsequiadas, digamos, un plato de leche. No, quiero decir una bandeja de plata, artículos de oro, hay un banquete, pero en el momento que están obsequiando a las 7 hadas aparece una octava. Indignadísima, dice, ¿cómo no me han invitado? Era una hada vieja y un poco retirada. Por esa razón no la habían podido convocar. Estaba retirada en una torre desde hacía como 50 años y no ejercía el adazgo. Y se enojó. Aparece en el momento del banquete, cuando están todos festejando el nacimiento y otorgando dones. Dice, ¿cómo es que no me han invitado a mí siendo que soy hada? ¿Siendo qué? Y el rey, inmediatamente conociendo el carácter malévolo de las hadas despechadas, dice, pero no, escúcheme, hada vieja, venga mano, dice, aquí tenemos algo para regalarle. La obsequian, le dan una bandeja de plata, pero habían hecho unos estuches de oro, uno para cada hada, y no tenían más. Dice, ¿cómo que el estuche de oro? Dice, mire, no tenés más, no es lo mismo, qué sé yo. No, dice, a mí yo me siento desairada, y para que vean quién soy, le voy a otorgar efectivamente un don a esta criatura que acaba de nacer. Mire, en algún momento de su vida esta criatura se va a atravesar la mano con un huso de hilar, esto es con una aguja, y de resultas de esa herida va a crepar redondamente. Se va a morir. Dicen todos. No se hubiera molestado. No se hubiera molestado. Si quiere, guárdenselo el don. No. Ya está otorgado, pelito para la vieja que soy yo. Faltaba la séptima de las hadas buenas, que quizá tenía un don convencional preparado, pero viendo el daño que había hecho esta, dijo, bueno, yo no tengo tanto poder como para anular este hechizo, pero sí puedo modificarlo un poco y cambiar la pena de muerte por la de apolillo durante 100 años. Es decir, que lo que sucederá será lo siguiente. Esta joven bella, en algún momento efectivamente habrá de atravesarse la mano con un huso de hilar, pero no se morirá, sino que dormirá 100 años. Dice, es lo mismo, dice el rey. Dormir 100 años un tipo y morir, dice, bueno, dice, ¿qué quieren? Ya más no puedo. Bueno, está bien. Grandes festejos, vivieron todos felices, y el rey, que no era gil, para evitar, o en todo caso, para dilatar el momento en que su hija se atravesara la mano con un huso de hilar, promulga un edicto. Edicto reale. A partir de la fecha se prohíbe en todo el reino hilar con uso. El uso del uso. Sí, se prohíbe el uso del uso de hilar. Bien, prohibidas las agujas y prohibido hilar en todo el reino. Inmediatamente todas las mujeres tiraron sus agujas, nadie hiló. Y así empezó a crecer la chiquita, la hermosa chiquita. Y efectivamente cantaba y bailaba y ejercitaba el ingenio y era la más bella de todas. Y tocaba toda clase de instrumentos y tenía gracia, etcétera, etcétera. Pero unos 15 o 16 años después, una tarde de verano, la joven princesa empezó a dar vueltas por ahí y llegó hasta un torreón. Y en el torreón vivía una señora, pobrecita, que no escuchaba el programa de Tinelli.
y en consecuencia no estaba al tanto de las cosas que sucedían en el reino y desconocía la existencia del edicto que prohibía los usos de hilar. Y como consecuencia de esa ignorancia, hilaba redondamente. Y en eso estaba cuando apareció la princesita. ¡Oh! Vieja, le dijo la princesita, que como se ve era muy ingeniosa. ¿Qué es eso que tienes en la mano? No, en la otra. En la otra mano, sí. dice. Y se estoy hilando, dijo la vieja. Hilando para afuera. Claro. Me paga muy bien, dice, porque desde hace tiempo no hay quien hile aquí, no sé por qué, dijo la vieja. Que o bien no conocía el edicto, o bien se hacía lotaria e hilaba clandestinamente. Sí. Está. Hilaba en negro. La princesa, como nunca había visto una aguja en su vida, dijo, ¡oh, qué extraño artefacto! Podré usarlo yo, pero sí, dice, cualquiera puede usarlo. Te lo presto, dijo la vieja. Le prestó el uso y, che, parece mentira. Ustedes no me van a creer, pero no hizo más que agarrar la aguja, la desgraciada, que tendría mucho ingenio, cantaría muy bien. Pero bueno, un hechizo es un hechizo. Se atravesó la mano con el uso. Inmediatamente se apolilló. Pero se apolilló de un modo tal, calcule, que iba a dormir 100 años. Que la vieja se creyó que había crepado. Y empezó a los gritos. ¡Eh! ¡Ay, sí! ¡Eh! Yo no fui, yo no fui. Obnubilada. Claro. Empezó a dar voces y llegaron los guardias. ¿Qué es esto que está sucediendo aquí? Yo le voy a explicar, señor oficial. Dice, pero ¿cómo? Se aclaró todo. Ah, la vieja, mire, yo no sé, no soy en edictos muy ducha. En fin. El caso es que el rey y la reina, enterados de que se había cumplido la maldición del hada despechada, mandaron a buscar al hada que había beneficiado con una atenuación de la pena a la joven. Pero claro, estaba muy lejos. Vivía creo que a 10.000 leguas. Pero mandaron a un enano que tenía botas de 7 leguas y que a cada paso hacía 7 leguas. Calculen ustedes que esto reducía considerablemente la distancia. Salió el enano y enseguida llegó. Y le dijo, mire, doña Hada, ha sucedido. Se ha dormido la niña, se ha atravesado la mano con un uso. El hada volvió volando y encontró a la niña ya dormida y ya instalada en una cama que el rey había hecho preparar. Una cama de oro y de plata con sábanas de raso tejidas. Digo, no bordadas porque estaba prohibido hacerlo. Y el hada dijo, voy a hacer algo mejor todavía. Y tocó con su varita mágica a las damas de compañía de la joven, a los sirvientes, a todos los que vivían en aquel palacio, salvo al rey y a la reina. Y todos, al ser tocados por la varita del hada, quedaron dormidos. Y dormidos iban a quedar durante 100 años. ¿Para qué? Para garantizarle a la niña un despertar cómodo, rodeada de sus servidores y exento de toda violencia y anacronismo. Inmediatamente después de los pases mágicos del hada, el palacio fue rodeado por un bosque que surgió como de la nada. Inmensos árboles y inextricables malezas bordearon el palacio y lo ocultaron a la vista de todos. El rey y la reina quizá murieron y pasaron los 100 años. Pero algo más hizo esta hada benefactora. Dijo, el sueño podrá terminar cuando un hijo de rey se acerque a este palacio y le dé un beso a esta joven.
Y ese hijo del rey vendrá, efectivamente, dentro de 100 años, y además desposará felizmente a esta muchacha. Muy bien. Empezaron a transcurrir los 100 años. 1, 2, 3, 99, 100. Hoy estamos con unas matemáticas al servicio de la narrativa, que no siempre son las más exactas. A los 100 años viene un tipo que era hijo del rey de esa región. Habrán de conjeturar ustedes, ¿descendiente será de aquellos reyes que engendraron a la bella? No, habían cambiado la dinastía. Pero era un príncipe. Y pasó por ahí, vio el bosque, se le ocurrió ver qué había tras ese bosque, porque vislumbró un palacio oculto entre la maleza. Empezó a internarse y vio, no sin estupor, que el bosque se abría a su paso, que automáticamente se le abría un camino, que la maleza caía ante su sola mirada y que todas las dificultades naturales desaparecían inmediatamente. Así llegó hasta la puerta del palacio. Pudo abrirla fácilmente, recorrió las salas y vio gente allí. Vio sirvientes, vio guardias, vio pajes, vio damas de compañía. Al principio creyó que todos estaban muertos, pero cuando vio el color de sus caras, se dio cuenta de que estaban durmiendo. Los ronquidos fueron también una pista interesante. Y así, pasando de habitación en habitación, llegó hasta la catrera donde reposaba la bella durmiente. Encontró las sábanas un tanto revueltas. Calcule usted, en 100 años uno se da vuelta mucho. Hay ahí, Alejandro, una imagen curiosa en algunos libros con la versión para niños de esta historia, que presentan a esta muchacha cubierta por una especie de cúpula vítrea, cosa que realmente no tiene el menor gollete, ¿no? No hay tal cúpula vítrea. Estaba la mena ahí apolillando, quizá con una gamba afuera. Sí. El príncipe se le acercó, vio la belleza indescriptible de aquella muchacha. Le dio un beso en la mejilla y la mena despertó. Lo primero que dijo fue: ¡oh! Se desperezó. ¿Qué hora es? Si quisiéramos ponernos cínicos, podríamos preguntarnos qué clase de aliento tendría y cosas por el estilo. Todo lindo. Amén de una serie de preguntas que los niños siempre hacen. ¿Cómo hacía? Calcular 100 años. Claro, por eso. No se levantó nunca, bien. Bueno. Pero ahorrémonos esas cosas, porque quien puede lo más puede lo menos. Quien puede hacerte dormir 100 años también puede ahorrarte algunas diligencias. Bueno, empezaron a conversar. Que esto, que el otro. El príncipe descubrió que todas las personas del palacio se habían despertado también junto con la princesa. Prepararon un pequeño refrigerio, sirvieron bebidas y todos quedaron muy contentos. Pero ahí no termina el cuento. El príncipe no se casa inmediatamente con la princesa. Se queda unas cuantas horas conversando con ella, desde luego se enamora. Y se va. Y promete volver al día siguiente. Vuelve el príncipe a su palacio, al palacio donde estaban su padre y su madre, el rey y la reina del lugar. Y le preguntan: ¿dónde has estado, príncipe, que has tardado tanto? Estuve por ahí, dice el príncipe. Y miente. Dice que ha estado en casa de un carbonero. Dice que ha perseguido unos animales. Algo dice, un pretexto. Pero no cuenta que ha conocido a la bella durmiente. Al día siguiente el príncipe vuelve al palacio. Y así durante muchos días.
va intimando con la princesa, pero no le cuenta a nadie, sino a un pequeño séquito personal, la existencia de ese palacio y de esa muchacha. De todos modos, en la región ya se había olvidado aquello. Y así durante mucho tiempo mantiene en secreto sus relaciones con la chica, que le da una hija primero, a la que llaman Aurora, y un hijo después, al que llaman Día. Cuando ya se iban a cumplir 3 años del despertar de la Bella Durmiente, el rey y la reina resuelven casar al príncipe. Pero el príncipe dice: no me voy a casar con nadie que no sea una joven cuya existencia voy a revelar. Y entonces revela que tiene una esposa secreta, una mujer que ha convivido con él sin casarse y que le ha dado 2 hijos. Y que además hija es de reyes. El rey, el padre del príncipe, acepta a esta muchacha y dice: bueno, cásate con ella. Y la madre también, pero con reparos. Porque la madre del príncipe era ogresa, era de familia de ogros, y tenía una naturaleza malévola también. Incluso algunos decían que cuando veía pasar algún niño, se le despertaba el instinto ancestral de los ogros, que como todos ustedes saben, se morfan a los chicos. Eso decían de la madre del príncipe. Pero acepta, con reticencia, pero acepta. Y se casan. Van a vivir al palacio, parece que son todos muy felices. La madre por ahí mete un poco de cizaña en el asunto, pero se las aguanta piola. Pero un día el príncipe marcha a una expedición militar. Dice: bueno, espérenme, le dice a su esposa, la Bella Durmiente, y a sus hijos, Aurora y Día. Y se va. Y ahí es cuando su madre siente despertar el instinto de ogresa. Llama un día a su mayordomo y le dice: he resuelto comerme a la pequeña Aurora. Así que ve, mátala y prepáramela con una de esas salsas que tú conoces. El mayordomo, que es en realidad una buena persona, dice: ¿cómo voy a matar a la pequeña Aurora, que es tan bella y tan graciosa? Y entonces mata una oveja, la prepara con una exquisita salsa y se la sirve a la ogresa. La ogresa, creyendo que se trata de su nieta, se la come tranquilamente y felicita al mayordomo por el platillo. Dice: en realidad hace mucho que no comía una niña tan deliciosa. Pasa un tiempito, digamos 1 mes, y la ogresa, un poco cebada, dice: qué gana de morfar otro niño. Llama al mayordomo y le dice: oh mayordomo, ve y prepárame al pequeño Día con esa misma salsa de la otra vez. Digo otra vez para no repetir Día. Y el mayordomo otra vez engaña a la ogresa, esta vez con un cabrito. La ogresa se lo come y dice: ha sido un niño delicioso. Pero pasa otro mes y la ogresa, que ya estaba insaciable, le dice: bueno, ahora, dice, para completar el asunto, me voy a morfar redondamente a la Bella Durmiente. Así que anda y prepáramela. Y el mayordomo dice: ya no la voy a poder engañar, porque la Bella Durmiente tiene unos 20 años y su piel ya es un poco dura y no sé dónde conseguir animales que no se cocinen al primer hervor. Y entonces marcha directamente allí donde estaba la Bella Durmiente y le dice: mira, te voy a matar. Y dice: no me importa morir, ya han desaparecido mis 2 hijos. ¿Y por qué lo dice? Porque el mayordomo, al matar al cabrito y a la ovejita, había trasladado al pequeño Día y a la pequeña Aurora a una casa retirada que él tenía en el campo, y ahí los tenía al cuidado de su esposa, pero no se había atrevido a revelar nada. La Bella Durmiente creía que sus hijos habían muerto o habían desaparecido.
Y le dice al mayordomo, mátame si quieres, porque sin los niños no tiene sentido mi vida. Y el mayordomo rompe a llorar y le dice, señora, los niños están bien, están en mi casa. Sucede que vuestra suegra, la reina, qué sé yo, se los quiso morfar y yo hice esto y aquello, le cuenta toda la situación. Y ahora dice, ¿qué podemos hacer? Y bueno, no sé, dice la pipa. Y tratan de engañarla a la reina. Le presentan creo que una vaca o algo así, pero la reina no entra. No, dice, ¿qué esto qué es? ¿Qué me trajiste acá? ¿Cómo es esto, aquello, que yo? Y decidiré yo misma matarla. Y además dice, la voy a matar de una manera muy particular. Pone ahí en el palacio un enorme caldero y lo llena de bichos inmundos y venenosos. Serpientes, alacranes, escorpiones, etcétera. Y se la voy a tirar acá adentro y se la van a morfar estos bichos y después yo me voy a comer lo que quede. El juguito. El juguito. Y bueno, en eso estaba cuando se oye un galopito. ¿Y quién viene? Mirta, digo, el príncipe. Bueno, el príncipe dice, no, mirá mamá, esto no te lo perdono. Se destapa la olla, digamos. Sí. Y la ogresa, viéndose descubierta, se tira dentro del caldero, donde es víctima de su propia trampa. Y allí viven todos muy felices, digamos, no tan felices, porque el recuerdo de una persona así en la familia, lástima que no está Rolón. Claro. Produce una serie de discusiones, y de tu mamá mejor que no hablemos, sí. Que se quiso comer a nuestros hijos y me quiso comer a mí, bueno, y qué sé yo, y la tuya, y así. Pero fueron muy felices. Esa es la extrañísima historia de la Bella Durmiente, en la que noto una bisagra, es como si fueran dos historias. Cuando parece que va a terminar, es decir, cuando el príncipe le da un beso y la despierta, resulta que empieza una complicación inesperada, con la aparición de esta mala madre, que era una ogresa, con la ida del príncipe a una campaña militar que no se detalla, con el oportuno regreso, etcétera, etcétera. Mucho se parece, Alejandro, esto a ciertas historias clásicas que también hemos contado aquí. Digamos que de los cuentos de esta época es quizás el que más recupera ese tipo de tradición un poco cruel, justamente las historias de la mitología, ¿no? Sí, sí. Son cuentos para niños, pero desde luego están entroncados con las historias de los mitos clásicos, donde hay mucha crueldad y donde es muy frecuente que alguien se coma a otra persona. Y los hechos de sangre entre familiares directos son moneda corriente. Pero ¿a quién dedicar la historia de esta pobre niña que nace bajo los mejores auspicios, que apolilla durante 100 años, que parece que despierta una vida nueva y venturosa, que se encuentra con una suegra insoportable, como todas, pero esta un poco más, yo creo que al final, bueno, encuentra lo que podríamos llamar la felicidad. Yo creo, Alejandro, que es menester pensar aquí en las enseñanzas que nos dan no solamente los relatos, los cuentos de este estilo, sino también el reflejo de este tipo de historias en la mera vida, digo, en la realidad. Es muy malo confundir los libros con la realidad y en general trae consecuencias funestas. Pero en todo caso, si algo nos enseña esto, además de, digamos, recordar la bondad con que las madres suelen tratar de protegerlo a uno hasta el último momento, sabiendo quizás las desventuras que puede acarrear el matrimonio, digo, esto nos revela la posibilidad de pensar que si hay algún tipo de amor eterno, es aquel amor sometido a una especie de riesgo permanente. El príncipe no en vano fue a visitar clandestinamente a la chica esta y le hizo 2 pibes y estuvo ahí dando vueltas, sabiendo que quizás era la única manera de darse una esperanza para poder continuar con esta historia. De no haber mediado el resto de las cosas, muy probablemente hubiésemos visto al príncipe tan aburrido como su padre, a la chica disputando la herencia del territorio ese, porque era la legítima heredera de ese terruño. Hay un choque de dinastías allí. Y probablemente a Aurora y Día peleándose en un patio con chillidos insoportables. Fuera de esta enseñanza, digo, quizás lo que hay que recordar es que, en general, digo, las muchachas, pero también los muchachos, andan durmiendo por la vida y que quizás
a veces tienen la posibilidad de ser despertados a través de un ritual que mucho se parece en general a un beso. En otros casos ese beso no hace sino cerrar los ojos de alguien y entonces sí, es como si se hubiera muerto para siempre y uno dice, sus ojos se cerraron y al menos yo sigo andando. Sus ojos se cerraron, canta en homenaje a esta princesa que también cantaba. Otro que también fue